¿Qué haces, Fabricio? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Buen día, profe. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo andás? ¿Qué Buen haces? día, profe. ¿Cómo estamos, Bruno? ¿Todo bien? Tomás, Brisa, Buen día. ¿cómo andan? Buen ¿Todo día, profe. bien? Bueno, mientras van prendiendo las cámaras, bueno, ya nos conocemos todos, literalmente. Ustedes son de las dos comisiones que iniciaron este proyecto institucional. Y en principio para nosotros, que ustedes hoy hayan llegado al cuarto año y para nosotros, los que somos de las asignaturas teóricas, que hayan llegado a epistemología, es un gran triunfo institucional, estoy hablando, ¿no? Me imagino, ayer cuando leía la clase, digo, bueno, ¿de qué vamos a hablar en esto que es la presentación nada más? Lo que aspectos emocionales podíamos traer y yo no sé si ustedes se acuerdan, no lo pude buscar realmente porque esas grabaciones ya no las tengo, pero en teoría de la educación física nosotros les decíamos que ustedes empezaban en teoría uno y empezamos nosotros a bombardear un poco con las teorías, con las propuestas más divergentes, con esas cosas que por ahí no son las que nosotros esperamos cuando empezamos la educación física, ¿no? Que esperamos más los deportes, las didácticas, las prácticas, la práctica per se. Y entonces como, bueno, todo muy duditativo. Y nosotros decíamos que, bueno, empezábamos por ahí y que los empujábamos, pero después llegábamos un momento en ese empujón a una epistemología que era un trampolín, que es esto que estamos ahora, en cuarto año, ya terminando la carrera, y que es un trampolín en el cual ustedes van a tener que saltar para la vereda del sol o para la vereda de la sombra. Y eso para nosotros es buenísimo. Y cuando digo nosotros, digo ustedes, yo, los otros profesores que pasaron, sus experiencias, porque entiendo que de haber sido de la primera camada de la educación física a distancia, un concepto que 20 años atrás nadie jamás en la historia lo hubiera pensado. Imagino que ustedes deben tener experiencias hiperpositivas y experiencias hipernegativas, porque al ser los primeros de todo este hielo, habrá de las dos cosas y nada, eso es lo que los nutre. En aquellos episodios positivos, seguramente como el yin y el yang que trabajamos en teoría 2 lo bueno y lo malo, el mundo macro y el mundo micro tendrá lo otro, ¿no? Lo inconsistente, el decir, bueno, pero si yo hubiera pasado de esta forma, esto lo hubiera aprendido de otra manera, o al revés, ¿no? Che, si yo no hubiera pasado esto, si no hubiera pasado esta gran cosa, yo estaría, ¿qué haría hoy, ¿no? Si yo no hubiera visto por primera vez ese cartel que decía educación a distancia en un lugar lejano para las carreras universitarias como las nuestras, las didácticas. Así que nada, es un orgullo. La palabra es un orgullo y es un orgullo que hayan llegado de forma compacta, ¿no? Han llegado casi más del 70% de los que iniciaron el proceso, por lo menos que terminaron las primeras asignaturas. Entiendo que a muchos obviamente les deben faltar muchos finales, muchos por ahí les faltan finales míos de teoría, les faltan finales de alguna didáctica, pero no importa, estamos acá, ¿no? Estamos cumpliendo con ese proceso riguroso de transformación que es la universidad y institucionalmente estamos marcando un hito, ¿no? Estamos marcando un hito que no siempre los hitos son buenos, ¿no? Pero estamos marcando por lo menos y es un paradigma esta educación que nada, que está dejando muchas certidumbres por un lado y muchas incertidumbres para seguir perfeccionando. En el camino de estos años en que ustedes se encontraron hasta que llegaron acá al cuarto año, surgieron algunas cosas fundamentales, ¿no? En la Argentina. Surgieron, en principio, bueno, cambios políticos, como siempre suelen darse en 4 años, de una u otra forma te toca un cambio político que por más que sea de la misma línea política en Argentina, hay un cambio de personalidad, hay un cambio de propuestas. En ese camino apareció la tecnología hablando y rompiendo con la inteligencia artificial, de la cual nosotros recién ahora estamos como empezando a decir, bueno, es así, ¿no? Porque todavía no lo entendíamos, que sí, que sí no, que no, y fue todo un proceso de naufragar en aguas profundas que nos costó muchísimo, y ahora que recién empezamos a entenderla, nada, pues estamos un poco más maduros, aunque es el primer caos introspectivo que existe al respecto. ¿Qué otras cosas surgieron? Bueno, surgió, no sé si ustedes están de acuerdo, pero surgió un lenguaje de la violencia muy fuerte, sobre todo para con nosotros docentes.
hay una propuesta que está por la calle de menor valor frente a nosotros como docentes, pero enarbolado no por la docencia per se, sino por la importancia que le damos nosotros como Estado, ¿no? Como colectivo al ser docente. Y un discurso del odio, ¿no? Marcado, pero no solamente en algunos representantes gubernamentales, que eso no lo vamos a hablar, sino también en el día a día de la gente. Entonces, si vos das vuelta así y pensás en todos estos cambios de que ustedes arrancaron teoría uno y que están transitando acá en otras teorías más profundas de epistemología, yo digo, qué buen momento, ¿no? Porque los momentos buenos, los momentos importantes, los momentos deseosos de estar, ese que diga, che, yo viví ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces escucho, no sé, personas más grandes de unos 60 70 años y dicen, no, yo viví la Segunda Guerra Mundial y me acuerdo, yo estaba en Europa y vos decís, wow, estuve en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algo que para nosotros es un cuento, porque nos contaron en la escuela, porque lo leímos, es una estructura verídica, obviamente, de la historia, pero es algo que nos queda muy lejos, ¿no? Y si te vas un poquito más atrás, decís, che, qué interesante, este Güemes, ¿no? Mirá si yo hubiera estado en la época de Güemes. Y si yo hubiera estado en la época de San Martín, ¿qué hubiera hecho? Y si yo hubiera nacido en el Río de la Plata, son momentos históricos. Y este verdaderamente es un momento histórico, ¿no? En el cual nosotros no nos damos cuenta por ahí porque vivimos el día a día. Muchos de ustedes estoy seguro que trabajan, es más, me acuerdo algunas experiencias de ustedes con solo ver la cara de gimnasia, me acuerdo experiencias deportivas que estaban haciendo, nada, lo sé, y digo, estamos con el día a día, con el tiempo fragmentado, y a veces no nos detenemos a pensar, pero por lo pronto sí sabemos que es un momento histórico. Y a los momentos históricos los tenemos que combatir, los tenemos que mejorar y tenemos que ser propios estandarte de esta realidad. Y para eso nos convoca esta asignatura, ¿no? ¿Qué es epistemología? Epistemología es la última asignatura, es esa asignatura que los empuja al abismo de la sombra o del sol. Acá nadie va a juzgar, como por ahí lo hemos hecho en otros momentos, si decidiste esta vereda o decidiste la otra. Cada uno decide la vereda que quiera, pero tiene que saber que está en esa vereda. Porque no es lo mismo ser un docente en cualquiera de los ámbitos laborales y profesionales en el cual le llega cualquier propuesta y él va agarrando y va trabajando, va agarrando y va trabajando, a un docente que diga, che, no, mi margen es este. Yo me muevo por acá. Mi experticia es la formación corporal de tal, entonces yo, mira, estos son mis ejes de trabajo. Yo voy a aportar al mundo acá. Entonces, nosotros queremos eso, que ustedes hagan mediante la rigidez y la robustez adaptativa que tienen las teorías, una propuesta interna que les permita transitar la educación física con sus experiencias. Hago un paréntesis acá y le pido a Paula, a Rodríguez Naita, a Tomás, a los que no tienen la cámara prendida, a Lucas, a Ignacio, los dos Ignacio, no un solo Ignacio que te da dos veces, por favor que prendan la cámara, ¿sí? Te los pido ahora para que después no tengamos problema con la asistencia. Ahora les voy a dar obviamente el micrófono a ustedes, les cuento si me permiten una pequeña introducción, ¿les parece? ¿De qué va la cosa? Ahora nos reunimos en este encuentro con el objetivo de, en principio, vamos a presentar los elementos que vamos a desarrollar en esta asignatura. Recuerden que yo escucho muchas veces decir, no, estoy en la cátedra de, nosotros no tenemos, aunque incluso hasta docentes, ¿no? Decir, che, estoy en la cátedra, nosotros no tenemos cátedra. Nosotros tenemos un departamento, es el departamento en el cual está la carrera de educación física, que tenemos una directora, que tenemos, incluso hay un instituto de investigación, que tenemos asignaturas. Cada asignatura, que es la diferencia entre una cátedra, decide autónomamente la producción de su programa y después colabora corrientes con otro. Entonces es importante que nosotros esto lo llamemos materia o asignatura, que es epistemología de la educación física. No le debemos pedir explicación a nadie. Eso está buenísimo y está malísimo. Buenísimo en el sentido de que nosotros podemos proponer, nosotros, cuando digo nosotros, somos nosotros como colectivo, ustedes, yo, los profes. Podemos proponer, por ejemplo, sistemas de evaluaciones innovadores basados con la crítica a la IA, que lo hemos hecho en otros momentos, y vos decís, bueno, lo hacemos. No tenemos que estar explanándonos en si la cátedra lo permite, si las otras asignaturas lo ven de forma correcta. Y por el otro lado, no tenemos el tamiz
de quien dijera ese producto científico ético en el cual todas las asignaturas deberían justificar si esto es correcto o no. No trabajamos así porque somos nosotros solos, docente, estudiantes, programa, institución. ¿Qué pasa ahí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos desarrollar estos elementos? Esa es la clase del día de hoy. Y tratar de proponer alguna elemental idea sobre la historia. Cuando digo la historia es los sucesos históricos que han atravesado la epistemología a nivel general. Porque recuerden que cuando alguno decía de teoría de la educación y se olvidaba física, estamos empantanados en una idea de, bueno, Vygotsky, Piaget, Bourdieu, todo lo mismo de la sociología, de la didáctica, de la pedagogía. En realidad nosotros éramos teoría de la educación física. Nosotros acá somos epistemología de la educación física. Estoy seguro que muchos de nosotros todavía no tenemos afinados que es ni siquiera la epistemología. Pero es importante que sepamos que esta es una asignatura específica que va a hablar y nutrirnos de nuestra propia realidad, más allá que de hay y habrá aspectos colindantes que son de orden general, que lo vamos a ver sobre todo matizados en la unidad número uno. Y así también entonces vamos a desarrollar todos los universales temas que se nos encuentran en el mundo del conocimiento humano. Recordemos una cuestión que no estudiaron conmigo, pero seguramente sí con pedagogía. ¿Cómo pasa el cuerpo del sujeto de un estado de no conocimiento a un estado de conocimiento? Porque vos a veces te quedás en el día. No sé si alguien tiene plantas. Ahí, a ver, levanta la mano. ¿Alguien de ustedes tiene planta? Ahí tenemos uno, dos. O sea, hay algunos que tienen plantas. ¿Viste que cuando vos tenés una planta, por ejemplo, y tiene flor, vos te quedás así mirando, ¿no? En el día, cuando tenés tiempo, te quedás tomando mate y la mirás y decís, ¿cómo puede ser que el girasol esté así y empiece a ser así, así? Y da toda una vuelta alrededor del sol en busca de la luz, en un solo día. Parece una cosa increíble. ¿Cómo puede ser que dejaste una planta sin regar 3 días de las que necesitan agua y se empezó a marchitar? Y se ve en la viscosidad, y se ve en la clorofila interna, se ve. Entonces, ¿cómo pasa el cuerpo del sujeto como el de una flor al florecer o un girasol al dar vuelta de un estado al otro? ¿Qué lo hace dar vuelta a una planta que no tiene músculo? ¿Qué elemento químico pernota dentro de esa propuesta que asemeja con la necesidad de vivir y por tanto reproduce un giro copernicano sobre su propio eje en busca del alimento? ¿Y el cuerpo del sujeto? Entonces, en el conocimiento humano hay respuestas precisas, fundadas por la ciencia, pero también en ese proceso hay situaciones de emergencia que todavía no están saldadas. Por eso, por ejemplo, a nosotros nos cuesta mucho en la educación física saber si lo que hacemos está bien. Porque pasa alguien por afuera caminando y te ve la clase de educación física, se queda mirando y dice, están jugando al fútbol, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy retractor de eso. Están jugando al fútbol. O pasa el otro, ¿no? Otro profesor se queda mirando, están haciendo atletismo. Acá siempre hacen atletismo, handball y softball, ¿no? Y encima te dividen por los sexos. Las niñas para acá, los niños para allá. Pero por ahí hay una buena propuesta. ¿Cómo sabes desde afuera de una práctica cuando de práctica se habla que su construcción está bien formulada? No es fácil, no es fácil, porque incluso se pone más difícil. Escúchame, Máximo, me estás escuchando, ¿no? ¿Estás arrancando ahí? ¿Me escuchás? Mira, Máximo, para vos te lo digo. ¿Cómo puede ser que en las matemáticas nosotros nos demos cuenta cuando aprendemos o en la literatura? Porque vos le preguntás al chico y le decís, che, pasá el pizarrón. Aritmética, ¿te acordás que leímos en la clase pasada? Hace esto, y el chico va y lo hace. Si lo resuelve en cuanto resultado o construcción de un producto, nosotros le decimos bien, estudiaste, leíste el libro, lo sabés. Vos decís, bueno, yo sé que sabe, porque es evidente. Pero en la cultura física, ¿y en la cultura física, cómo sabemos que el sujeto sabe lo que hizo? ¿Y cómo sabemos que incluso cuando no lo puede reproducir,
porque quizás no pueda por una cuestión biomecánica o por una cuestión de desarrollo, igual aún tiene un montón de elementos enarbolados en sus prácticas concretas, que las abraza como la verdad, que le sirvió para la vida, pero no lo sabe todavía, o no se da cuenta incluso que lo sabe. Es muy complejo. Así es el conocimiento. El conocimiento es eso. Pasa así, de esa manera. Y nosotros entonces lo que tenemos que hacer es tratar de construir. Esperen un segundito, a ver, chicos, perdón que voy a cambiar el internet que se me está cortando. ¿Me escuchan ahí bien? ¿Ahí está mejor? Bien, Sí, profe. está. Entonces, la idea de esta clase es empezar. Ah, sí, ¿alguien me había hablado? Bien. Entonces, en la idea de esta clase, repito, perdón, tiene que ver con esto, dejar un poco la incertidumbre, el reconocimiento de la importancia que tiene poder terminar de pararnos en una vereda o en la otra, empoderarnos de alguna justificación que nos permita entonces que cuando nos miren, que cuando nos sientan, que cuando nos cuestionen, tengamos los fundamentos para poder entonces decir, es por esto y por aquello. Ustedes ya cursaron metodología de la investigación, ¿no? ¿O están en proceso? Bueno, ustedes saben que en metodología de la investigación hay toda una estructura que colinda con la idea de hacer ciencia. Incluso los más osados, osadas de ustedes que quieran seguir trabajando y haciendo la licenciatura, se van a encontrar con que en un momento van a tener que producir una tesis, un trabajo, no importa si es monográfico, de campo, de laboratorio. Y en ese momento, la construcción de un procedimiento científico es más estructural que funcional. Hacer una tesis, claro, los que están en metodología de investigación, los que están en las asignaturas de tesis, les es súper fácil, quizás en lo que uno como no conocedor se demora en hacer una tesis, alguien que está ahí lo puede hacer en 3 días, lo que yo me demoro en 3 años. ¿Pero por qué? Porque es procedimental. Estamos hablando de una estructura, la metodología es la elaboración de un buen título, las keywords para las claves, el objeto, el objetivo, el campo, las preguntas específicas, la hipótesis rechazada o aceptada, el marco teórico, el estado del arte, y así para adelante sin mencionar otros más. ¿Y lo funcional? ¿Qué es lo que importa? Lo que importa en una investigación científica es, ¿y qué le propones vos al mundo? ¿Qué le propones vos a tu escuela, si lo hiciste acá? ¿Qué le propones vos a la teoría del mundo? Ahí está el secreto de la ciencia. Pero ¿qué pasa? Nos demoramos, por ser esta sociedad, en dejarnos llevar por la estructura, porque con tanto como la matemática o el inglés, lamentablemente empiezan por ese dinamismo estructural, entonces nos perdemos de vista que en realidad lo importante del inglés es saber hablarlo y leerlo. Lo importante de las matemáticas es saber traducirlo a la realidad. Y lo importante de las tesis es saber investigar, para después investigar, no para investigar ahí y demostrar que investigaste. Entonces el concepto de ciencia queda relegado a la estructura y no a la importancia de las funciones. Pero fíjense cuán importante es que cuando nosotros estamos en una mesa de debate, no sé si esto lo hemos hablado o lo han hablado con algún otro docente porque es como un cliché de la educación, cuando uno está en la clase perdón, en un café, charlando con amigos, y yo me pienso ahí, ¿no? En un café, no sé si conocen acá en Buenos Aires, un café de ahí donde están ustedes, o tomando un mate después de un partido y empiezan a debatir sobre algo que parece ser simple, pero se traduce a algo álgido, y empiezan entonces a rebotar ideas, y ya alguien frunce, ¿no? La cara, y empieza a mirar de lado, y escucha y ya pone el pecho acá como que está en combate, viste que somos medio animales en ese sentido. Y entonces se empiezan a pelear hasta que no, que bla, 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 empiezan a hablar, hasta que uno que no había hablado nunca levanta la mano y dice, no, pero pará, tranquilo.
Eso ya la ciencia lo dijo. Porque ya cuando vos decís, ya la ciencia lo dijo, es como que no hay debate. El pecho se desinfla, se relaja la cara, mm, ¿no? Uy, me equivoqué. Basta con decir que la ciencia lo hizo para darle el rigor material y sustancial que tiene el hecho académico por sobre cualquier otro conocimiento. Doxa, convencional, conocimiento importante. Al respecto de esto, entonces, nosotros vamos a trabajar tres unidades. La primera unidad que la vamos a llamar acerca de la epistemología y vamos a trabajar los fundamentos esenciales. Algunos que recuerdo por acá, por ejemplo, vamos a vislumbrar el concepto de epistemología, vamos a brindarle categorías a través de tres autores, o sea, una tipología. Vamos a pelearnos, enemistarnos con la nociología, pero a la vez con ella vamos a hacer una amistad para poder seguir carreteando juntos. Como la epistemología y la nociología no nos sirven por sí solas, entonces vamos a salir a la ventana de nuestras casas a silbar y pedir ayuda, y ahí va a venir una autora nacional de La Plata que nos va a decir, che, tranquilo, no se peleen más, no se amiguen más porque solo no pueden y separados menos, yo estoy acá para acompañarlos, que me llamo epistemología empleada, una de las tantas que nos va a permitir a la educación física construir una propuesta. Y así vamos a trabajar durante casi 6 clases con la unidad número 1 denominada acerca de la epistemología. La clase número 2 va a llamarse educación física, actividad física y deportes. Entre paréntesis y dos puntos, ahí le vamos a poner enfoques teóricos. Y acá hay mucho de lo que ustedes ya reconocen y saben. No es que acá nosotros en epistemología venimos a plantearle elementos nuevos. Todos los constructos, todos los autores, creo, sacando algún, por ejemplo, de las últimas clases de transdisciplina, de Martínez, Álvarez, de Tudor Ben, bueno, obviamente de Prigogini, de algunos autores, la mayoría ustedes lo conocen. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que no vienen acá a sentarse desde cero, a escuchar, venimos a producir. Ahora, mucho de lo que ustedes saben, nosotros lo vamos a reconsiderar, a madurar y a transformar para que realmente cuando salgamos de acá entendamos otra cosa por educación física. Y por último, yo lo llamo así, y me gusta que ustedes se empoderen en esta idea, la unidad número 3 que va a finalizar con un trabajo integrador, que apelo y espero a que la mayoría lo puedan hacer, se llama La nueva revolución del saber, obviamente, y la educación transdisciplinaria en el cuerpo del sujeto. Como si quedara poco, lo repito de vuelta, la nueva revolución del saber y la educación transdisciplinaria en el cuerpo del sujeto. Y como si fuera poco esto, entre paréntesis aparece la corporeidad como eje central de la educación física. ¿Cómo vamos a materializar esta propuesta? Vamos a tener trabajos independientes. Cada uno de ustedes va a hacer 2 trabajos independientes que ya están en el cronograma. Vamos a hacer 3 trabajos grupales. 3 trabajos grupales que van a ser en duplo, en trío y en quintetos. Vamos a hacer presentaciones individuales y colectivas de esos trabajos previamente declarados y ahí va a tener que fundamentarse no solo una propuesta secuenciada, identitaria, teórica, sino también un debate epistemológico construido por ustedes. ¿Sí? Y por último, claro, vamos a tener 3 foros y vamos a tener exámenes teórico-prácticos, si les parece. O sea, un primer parcial basado en lo que vimos hasta la semana 8 y un segundo parcial que va a ser teórico-práctico. Teórico-práctico, ¿por qué? Porque no vamos a construir desde me siento y reproduzco algo que yo ya sé porque estudié, sino construyo una propuesta en 2 horas en base a algo que surgió como fuego en el proceso de la clase. Esas son las formas de evaluación. Ahora, más importante que eso son las formas de construcción. ¿Cómo construimos entonces el conocimiento? Nosotros construimos el conocimiento a través de conversar. Conversar. Increíble.
Ya no más los monólogos intuitivos, ya no más los desempoderamientos del estudiantado, ya no más el estudiante pasivo que está del otro lado ahí como quien espera la cosa y escucha y toma mate. No, 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 no. Acá es activo. Sacando las primeras, la primera clase, la quinta, la octava de la evaluación, la novena, el resto de las clases son todas producción. Por tanto, recuerden, ¿no? Aula invertida. No es posible venir acá sin haber observado la clase. Entonces acá yo les voy a contar una historia que a ustedes les va a gustar mucho, porque ustedes son del sur real, ¿no? Del sur real. Y porque a veces uno dice el sur y va al sur de la provincia de Buenos Aires y se va a Bahía Blanca y a ustedes les queda una vida. Nosotros en el año 2000 tuvimos una experiencia, no yo particularmente, pero un amigo, un compañero, un conocido, que se había ido a Europa y en un congreso científico estaban debatiendo la idea de la democratización en la ciencia, ¿no? Entonces, claro, en ese proceso de la democratización en la ciencia aparece un colectivo que no es el meramente científico, que es el comité ético. Nosotros tenemos que decir, che, para realmente poder tener en la ciencia democracia, ¿qué significa democracia? Poderes distribuidos, ¿no? Digo, puede que alguien haga la investigación, pero distribuyamos los roles. Por ejemplo, al momento que se presentan las investigaciones. Las universidades tienen investigadores, los investigadores investigan, hacen publicaciones. ¿Cómo después llega la publicación que hicieron en el IURB al resto de la humanidad? Porque puede haber muchas cosas que son muy potables. Bueno, eso es parte de la democratización. La democratización, chicos, mira, necesito que alguien abra el micrófono y me diga, ¿qué cantidad de autoras científicas, mujeres, recuerdan de la carrera de educación física? Levanten la mano y díganme tres. Mujeres. No hay chance. Tres, loco, tres mujeres. ¿A qué acaso las mujeres no piensan? ¿A qué acaso las mujeres no tienen la posibilidad de penetrar en las ideas de la academia? ¿No pueden producir conocimiento? No hay, porque no es democrática la ciencia. De una u otra forma no es democrática porque las mujeres no llegan a escribir. Claro, ahora por suerte sí, pero en ese ahora todavía no nos reconocemos porque ustedes están estudiando en el 2026. Este año se gradúan algunos. Capaz algunos menos osados para el año que viene. 2027 te graduás, pero no tenemos tres. Acá. Después si la buscamos, sí, obviamente van a aparecer, sí, esta. Pero si yo les pregunto cinco autores masculinos, me van a decir 10 de la didáctica nada más. Me van a decir 10 del mundo de su deporte, me van a decir 10 a nivel general de la clásica, de la filosofía clásica, de la sociología. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es un discurso, esto es una realidad. La ciencia, como el resto de un montón de cosas, no es democrática. Y no solamente para los géneros, no es democrática para un montón de cosas. Pensemos en cuántos autores de los que nosotros conocemos hoy, vamos a dos nada más. Piaget y Vygotsky. Vamos a algunos de la filosofía clásica, pensemos en dos. Vamos a pensar en Engels, por ejemplo, y vamos a pensar en Bourdieu. Vamos a la sociología, pues para mí es un filósofo. Pensemos en dos. Bueno, entonces los que piensan son todos de clase alta, todos. Entonces, ¿dónde están los de clase media? Nosotros, los que trabajamos, los que tenemos que cumplir mínimo 8 horas para después empezar a pensar. ¿Es democrática? Pero paren. Pensemos en esos mismos autores, en qué lugar nacieron. ¿Ustedes saben dónde nació Bourdieu? ¿Ustedes saben dónde nació Piaget? En los centros urbanos. ¿Y dónde están los del campo? ¿Dónde están los de las provincias? ¿Dónde están aquellos que todavía hoy, cuando hay mucho viento, se les va la señal? ¿Acaso no piensan? No es democrática la ciencia. No es más democraticante, pero no es democrática. Y en ese sentido, yo voy a tratar de hacer algo que no sé si hice con ustedes, pero le voy a agarrar a uno de ustedes hacia al azar y le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, no sé, Máximo, ¿me escuchás? Sí, está ahí, ¿no? Prende el micrófono. No tenga pena que no te voy a hacer pasar vergüenza, ni yo no estoy para eso, ustedes ya lo saben. Yo sí, acá Ya, estoy. está ahí. Che, Máximo, escúchame. Si yo te invito a mi casa, ¿te parece? A tomar un mate. Mm. ¿Vendría? Sí.
Si estoy cerca, sí. Sí, obvio, 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 obvio. Bueno, si cuando me tocas la puerta, yo te digo pase, entrás, la puerta está abierta y entrás con zapatillas, ¿o no? Sí, Y vos sí, ves que sí, yo, sí. y vos ves que yo estoy en patas y que mis hijos están todos en pata y que mi compañera está en pata. ¿Vos qué haces? Y pregunto si me tengo que sacar la zapatilla. Ok, ok. No creo. Y si yo te digo, dale, muchas gracias, Maxi, sí, porque nosotros acá andamos, y te explico filosóficamente, mirá, acá andamos en pata, bla, bla. ¿Qué haces? ¿Te sacás la zapatilla y entrás? Sí, ¿Cuál sería el sí, sí. caso contrario a eso? Ponele. No preguntar nada y pasar igual, con zapatillas puestas, creo. Y yo te digo, Maxi, no lo tomás mal, no te puedes sacar la zapatilla porque viste que los nenes, hay muchas bacterias. ¿Qué harías? Y lo acepto y me saco la zapatilla. Listo. O en su defecto decir, viste, chanta loco, me voy. No, dejá, tomá Ah, mate a solo, veces. amigo. Me decís, che, tomá mate solo, amigo, yo me voy a otro lado, ¿no? Yo sin zapatilla, aparte, mirá, justo hoy me puse esta media que tenía un agujero y no la quiero mostrar. Listo. Bueno, ahora si yo voy a tu casa, vamos a poner al revés, Sí. ¿no? Y vos estás escuchando una radio, que a mí no me gusta. A mí, pero vos no sabés que a mí no me gusta. ¿Yo qué puedo hacer en tu casa? Y preguntar si se puede cambiar o si no se puede, aceptar nomás y escuchar. ¿Y No vos sé. qué creés que yo Si me debería puede. hacer? Ponele, porque a mí no me gusta, pero estoy en tu casa. Y no sé, aceptar que está eso puesto y Bancátela, ¿o escuchar. no? Claro, Decímelo. Che, no, bancátela un claro. toque, o sea, viniste a tomar unos mates, no importa si no te trae radio X. Bueno, lo que pasó con Máximo y conmigo es lo que pasa con todos nosotros, chicos. A ver, ¿quién juega al papi fútbol acá? O mami fútbol, no sé cómo. Fútbol reducido. Benja, Ven, Benjamín La Rosa, profe. Benja, bueno, Benja, escúchame. Cuando va a entrar el papi, ¿cuáles son los criterios generales para entrar ahí? Dije papi, fútbol reducido, ¿no? Soy René. ¿Cuáles son los códigos generales que hay para entrar ahí? ¿Qué tenés que tener, por ejemplo? Y lo más comunes de cada establecimiento es el cambio de calzado, botella de agua, Mm, eh, no sé, cuidar los materiales, digamos. ahí Eso va. sería eh, lo más común, digamos, de cada club o de cada establecimiento ¿Qué de pasa, papi. Benja, que si vos me invitás a alguien que viene de la natación? ¿Hay alguno de la natación acá? ¿Algún nadador, nadadora? Sí, Máximo Vidal, Maxi. ¿Está ahí, Maxi, está en la vos? escuela de natación. No, no soy nadador, profe. Pero Está nadás. diciendo cualquier cosa, Benja. Ah, ¿no nadás? No, Ah, bueno, pero supongamos que alguien nada. ¿Vieron el calzoncillito que usan los nadadores? Que no deja de ser eso. ¿Sí? sí. Vos imagínate que vos lo invitás y va a la cancha donde está jugando fútbol reducido y entra con vestido de esa manera. ¿Qué pasa a nivel general? Atrae la atención de la gente, toda la atención. Como que dicen, ¿qué onda? ¿Por qué vino así? Mm, ajá. ¿Y te No dejan sé. jugar? No, porque se supone que está descalzo y no sé si va a poder jugar descalzo. O Ponele sea, si uno lo tiene. con botines, no con pata de rana, pero Claro, poné con botines, pero con la zunga. ¿Te dejan jugar con zunga al fútbol reducido? no, no No. sé, pienso que no. Y una vestimenta también acorde. Claro, Claro, claro. Es como, o entras a un café, ¿viste? Entras a un café descalzo y sin remera. Es como que hay cosas que están constituidas culturalmente y que son Pero hegemónicas. ¿Cómo? ¿Te lo escucho? del fútbol sí, sería en un torneo o con los pibes. Con Porque los- si estás con tus amigos, yo creo que te descansan Ahí va, plenamente, pero si estás en un torneo, no te van a dejar entrar directo porque no tiene uniforme. ahí va. Pero en cualquiera de los dos hay algo como que no hay una equidad. Es como que ¡pah! Se desbalance. Incluso quizás con los amigos, como vos decís, se descansan. Quizás están todo el partido diciéndote cosas más por la zunga que por el fútbol. Entonces como que se desvirtuó la realidad. Bueno, muchachos, esto que pasa ahí
no es que pasa ahí y en nuestro mundo académico, en los congresos, en los seminarios, en las facultades, no pasa. Eso pasa en todos lados. Está bien que pase porque somos culturales. Por ejemplo, a mí me tocó en Francia entrar a un congreso cuando entré en Lille y cuando entré con el mate. Y el tipo, la custodia, un orso así inmenso, unos tubos, ni siquiera mi pierna tenía el tubo que tenía en el brazo así, con un cosito acá, como si estuviéramos ¿viste? En la guerra así. Me mira así y me pone así la mano, ¡tac! Y en francés no sé qué me habrá dicho, como que no pase. Y yo me quedé ahí, estaba re contento que estaba con eso, me hace así, me dejó acá, me agarró así, tac, que me puse. Claro, yo estaba con el mate así. Viste que no te das cuenta porque uno lo tiene ya. Y estaba con la mochilita acá, con la computadora, y el resto seguía pasando. Tuve como 10 minutos. Hasta que claro, me di cuenta, era el mate lo que no me dejaba pasar. Pero acá en cualquier congreso pasas con mate. Acá, el presidente de la nación aparecen dando conferencias o han aparecido tomando mate. Entonces, culturalmente acá es normal, pero allá no te dejan pasar un congreso. ¿Por qué hago toda esta reflexión, chicos? Aunque parezca lúdica y cosmositiva. Porque la ciencia es así. Como a mi casa se entra descalzo y a la otra casa hay que respetar la radio que se escucha, son cosas que se dan por hecho. Y cuando nosotros desde la ciencia, lamentablemente, damos por hecho y permitimos un montón de cosas en una casa de estudio, nos estamos olvidando que esas fronteras también tienen que ser borradas, transformadas. Porque la única forma de construir un conocimiento nuevo es cuando todos nos olvidamos de nuestros juicios y prejuicios. La única forma en la que vos pienses en deporte y digas, yo quiero hacer un sistema nuevo de entrenamiento, olvídate de Matveev, olvídate de Bompa, olvídate de las leyes básicas y los principios del entrenamiento deportivo para construir algo nuevo, lo tenés que tener en cuenta, pero desorbitar esa estructura para poder pensar en algo nuevo. Las tres teorías más significativas del mundo, entre las que descansan tres honoris causas y tres premios Nobel de física y química, el producto de Eureka, lo logré, fue totalmente inadvertido. Uno fue tomando un café, no fue en un pizarrón escribiendo leyes físicas. El otro fue en una plaza mirando cómo una persona corría. No fue en un pizarrón, no fue con una calculadora en la mano, no fue con un autómata. Y el tercero fue una persona andando en bicicleta en el 1930. O sea, hay que desnaturalizar la estructura lógica del lugar donde estamos. Y acá entonces aparece conversar, que ya es una propuesta que para ustedes no es innovadora porque la venimos trabajando hace 4 años, pero la propuesta real que nosotros hicimos fue llamados Conversaciones del Extremo Sur. No sé si lo escucharon, lo hicimos con la Universidad de Ushuaia, en realidad de Tierra del Fuego, lo hicimos en Ushuaia y salimos en un navío. ¿Pero por qué en un navío? ¿Por qué no subimos arriba un barco? Porque cuando vos entras a la universidad, ¿con qué entras? Entras con mate y te dejan. Pero por ahí si entras con otra bebida y con una pipa fumando, que por ahí en otro país se pueda, en Irlanda, porque todavía está permitido el tabaco fino, acá no podés. Entonces el irlandés que viene acá a producir conocimiento no puede entrar con su pipa porque acá no se lo permitimos. Pero el pensamiento de Fourier, hace muchos años atrás, donde este compañero fue a Europa, fue che, ¿y si desnaturalizamos el terreno concreto y empezamos a producir lógicas? Y ahí aparecen los sures del mundo. Y ahí aparecen las fronteras del mundo, donde incluso en muchos lugares no hay personas. Yo diría, para producir nuevo conocimiento, tenemos que ir muchas personas a un lugar donde no hayan personas, porque si no hay personas, no hay una cultura definida. Y todo está permitido. Repito, ¿me permiten? Todo está permitido a hacerse porque no existe lo prohibido. Como decía nuestro querido ya fallecido, lamentablemente uruguayo, contador de los mejores cuentos que existen, ¿no? Prohibido prohibir.
Cuando se está prohibido prohibir, entonces aparecen las propuestas más innovadoras. Y esto es una reflexión, ¿por qué? Para empezar a conversar. ¿Alguien iba a hablar? Perdón. Acá no importa ya si alguien tiene un juicio que trabajó en filosofía y que el otro le dijo, no, callate, porque acá ya está. A mí me pasó, por ejemplo, el otro día, el 24 de marzo. En realidad el 25, fue ayer, ¿no? Ayer o anteayer estaba en la universidad pública, y ustedes saben que las universidades públicas, estos momentos históricos como se militan bastante, ¿no? Entonces estábamos todos con los panuelitos, poniendo propuestas, haciendo capacitaciones, y por ahí cerramos y abrimos los ojos y miramos a la pared y había pegado así un estudiante que lo firmaba incluso con su legajo y todo y decía, no, pero mi familia vivió dos muertes a causa del herpes y nadie hace nada, esto, tata, como en contra de la propuesta del 24 de marzo, el Día de la Memoria, que está concientizado, ¿no? Entonces los estudiantes que estábamos ahí, los estudiantes que estaban ahí, empezaron a sacarlos, ¿no? Y yo digo, no, pará, no lo saques, no lo saques, porque esa gota de agua disruptiva puede hacer también que nosotros reafirmemos más nuestra conciencia. No lo saquemos, reflexionemos, encontrémosle, escuchémosle. ¿Que nos duele? Es fuerte, ¿eh? Que alguien critique el Día de la Memoria cuando está acuñado en nuestra cultura y es una lucha y representa valores humanos internacionalmente reconocidos y que nos reconoce a la nación argentina como única. Pero escuchémosle. Porque es una gota de disrupción y las gotas de disrupción hay que escucharlas, hay que valorarlas, hay que tenderlas. Y no solamente para darle campo abierto, sino para fortalecernos también nosotros. Entonces, la conversación es el único hito, pero para conversar con alguien, Guillermo, ¿me escuchás? ¿Me escuchás ahí? Abrí el micrófono. ¿Qué hay que hacer para conversar con alguien del que no pensás igual, por ejemplo? ¿Qué decís vos? En algún punto. Y yo creo que escucharlo, ¿Y qué más? escucharlo, entender su pensamiento, debatir también. Ujú. Debatir sería algo como, por ejemplo, no, no cierre el micrófono, ¿no? Debatir sería como, bueno, yo pienso tal cosa, Guillermo piensa la otra. ¿Y qué sería conversar entonces ahí, Guillermo? Es como un paso Y superior, ¿no? cuestionarlo, ¿por qué piensa eso? ¿Por qué no piensa lo otro? Dar tu punto de vista también. Ujú. Sí, pi- pienso que va por ahí. ¿Y qué tiene que haber para que conversemos? Por ejemplo, al final de la conversación siempre hay algo. ¿Qué pensás vos? Vos que debatiste, porque has debatido con tus hermanos, con tu familia, vos que te peleaste, porque seguro te has peleado y posiblemente hasta a veces a la fuerza, vos que te fuiste con la misma idea de un lugar de debate que tenías y a vos que te han transformado la idea después de un debate. ¿Cómo te vas después de conversar? Yo creo que como con un distinto, con o idea cambiada o no. O seguir refutando tu idea o pensando lo otro, entendiendo el por qué dijo eso esa persona. Bien, bien. Vos, Josefina, ¿qué decís? ¿Cómo te vas cuando conversás con alguien? A diferencia de cuando debatís, de cuando te peleás. Se cortó, ¿no? Me parece que sí, profe. Bueno, dale vos, Ale, a ver. Sí. ¿Vos qué decís? Y yo creo que es como que uno puede ir y exponer sus ideas y en vez es como sumarle a tu idea, capaz que algún concepto o algo, y llegar a como a un acuerdo de lo que se está hablando. Por ahí no vamos a acordar, pero a mí me sirvió algo de lo que él dijo y lo puedo sumar a mi pensamiento o a mi idea. Te agradezco mucho. Eh, Es muy bueno eso. Hay algo del otro, de la mirada del otro, que tiene que ser complementaria. Siempre. Incluso me imagino que muchos veces de Boca y River, el tabú de acá, ¿no? En las conversaciones que nosotros conocemos como convencionales. O Barcelona, Real Madrid, ¿qué hago? Sonso, ¿no? Porque el fútbol no deja de ser otra cosa. Pero hasta incluso ahí, que yo tengo más copa,
que yo tengo esto, no, pero que el 12 del 11, no sé cuándo es que ganó uno el otro en la Libertadores, no, pero el otro, siempre hay algo de la posición del otro que aún así te argumenta tu propia posición. Vamos a llamar eso como mutuo acuerdo, ¿o no? ¿Las ciencias se construyen del mutuo acuerdo? Las ciencias no se construyen desde, hey, yo tengo la pólvora, ¿sabés qué? Saqué un libro y ahora además todo el mundo practica deporte, todo el mundo practica actividad física, ya la obesidad es un hecho que... No, no existe eso, no va a existir nunca. Incluso cuando exista, las propias leyes que construyen esa idea en algún momento van a ser rotas. En algún momento van a ser rotas. El eje, miren lo que estoy diciendo, ustedes escúchenme, esto que es una locura. El eje de nuestro planeta ya se desplazó 2 centímetros. Desde el momento en que vos naciste, en el momento que ustedes nacieron en el 2000, me imagino más o menos, ya se desplazó 2 centímetros. Claro, tiene millones de centímetros, pero se desplazó 2 centímetros. Y ese desplazamiento de esos 2 centímetros cambió tangencialmente la lógica de un montón de estructuras. No cambió, por ejemplo, en el amanecer y en el atardecer, pero sí cambió el clima. Hmm. Nosotros durante los últimos 60 años emitimos más gases de lo que se emitió en toda la historia de la humanidad. De la humanidad. Se emitió más gases de lo que se emitió en toda la historia del cosmos. O sea, ha habido incendios fuertísimos en la historia del cosmos, que ni siquiera la conocemos, no sabemos cuál es su inicio, en los últimos 60 años. Y eso modificó algo. Modificó hoy un montón de estructuras. Las lluvias de marzo no existían. En marzo, bueno, estoy hablando acá del centro, ¿no? Pero no existían las lluvias. Y ahora llueve todos los días. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cualquier estructura entrópica, entropía negativa, que ingrese al sistema va a modificar el entorno constantemente. Entonces nosotros tenemos que aprender a conversar. Y cuando te duela que alguien diga, no, pero vos decís, no, esto no me está gustando lo que dice, quiero escuchar. Escuchate, dale paso a que el otro también hable y construyamos entonces así, construyamos el nuevo conocimiento. Yo le voy a hacer una primera pregunta para ustedes, que es esta. ¿Consideran ustedes importante conversar en una clase universitaria o en contravención desea sencillamente que el docente exprese su conocimiento y ustedes lo reciben en un tiempo más laxo? Alguien que justifique eso, a ver. ¿Qué pretendemos? Melissa, ¿qué decís vos? ¿Puedo repetir la pregunta? Obvio, la digo con mis palabras. Vos, acá, en este momento histórico, ¿considerás importante conversar en esta clase? ¿O sencillamente esperás que el docente exprese su conocimiento y entonces vos solo lo recibís? No, porque así se construye el conocimiento. O sea, Ujú, eso es lo que está planteando como la clase. ujú. Justificalo más, a ver, más. ¿Por qué querés que conversemos? Y porque todos tenemos puntos de vista diferentes y, no sé, así se rompen los sesgos, porque yo puedo tener una postura y capaz que conversándolo con otro o con otros, puedo Ujú, tener su punto de vista o el otro desde su experiencia o desde lo que sabe me puede convencer de algo, de otra cosa. ujú. Muy bien. Ángel, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? Buen día. ¿Qué decís? Sí, coincido que conversando se afianza el conocimiento, porque en la interacción, quien nace de emisor del conocimiento puede hacer, eh, puede darse cuenta de que el receptor está captando esa idea y que la puede llevar a cabo, vivenciar, explayar o, en este caso, ejecutar.
Impecable. Ok. ¿Y qué? Contame esto, mirá, voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan cuando la ven. ¿Ahí la ven? Sí, Tengo profe. computadora. ¿Sí? Ahí tengo computadora nueva, le estoy cachando recién toda la. Me está costando un poco. Esta imagen, tranqui, mírenla todos. Ángel ahora es el portador de la conversa, pero te maté, Ángel, ¿no? Chipa, ¿qué caramba? ¿Qué hago acá? No, pero no, sí, la estoy observando, sí. ¿Qué decís? ¿Qué es? ¿Qué ves? ¿Qué me puedes decir? Y depende de donde lo vea, ¿no? Si me paro desde el lado izquierdo mirando hacia la derecha y estoy viendo un amanecer o Ajá. un atardecer, estoy viendo cómo se esconde o sale el sol y si lo veo de derecha a izquierda estoy viendo la noche, estaría viendo el sol en mi espalda. Es como ver desde el punto de vista de uno o de otro, depende de donde me ponga. Ahí va. Otra propuesta, a ver, alguien que vea eso y otra cosa más, pero que siga viendo esto que vio Ángel. Puede ser como que está saliendo de su lugar y entrando a otro, como la frase esa saliendo de su burbuja, puede ser. Sí, sí. Escúchame, ¿está saliendo o está entrando? Que es una buena pregunta, ¿no? Para mí está saliendo, como recibiendo el conocimiento Pero dependiendo cómo A lo ver. veas, profe, dependiendo cómo te sentís dentro de esa burbuja. A ver. Porque por ahí me puedo sentir de una manera dentro de esa burbuja y yo estoy tratando de salir de esa burbuja para encontrarme mejor. O estoy fuera y estoy tratando de entrar. E igual, por lo visto, no está entrando, está saliendo. Claro, porque cuando entra, se está llevando todo lo suyo. Y si es Claro. así, estás entrando, pero estás saliendo. Y cuando salís, pero te olvidaste de todo lo tuyo, estás entrando, pero estás saliendo. ¿Se entiende la filosofía, aunque parezca una tautología? ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, yo ahora termino la carrera y voy a buscar por otros horizontes, me voy a ir? Cuando yo digo me voy a ir, estoy diciendo me. Por tanto, me llevo todo lo que tengo, mi cultura, mi esto, y muchos piensan hasta en las cosas materiales. Me agarro la mochilita, me meto el mate, la compu, ya estoy, ¿no? Y cuando vos decís, pero en realidad si te vas, es porque querés buscar lo que no tenés. ¿Por qué querés ir con lo que tenés? Bueno, podés ir al invierno siendo verano, o sí, no. O sea, si vas al invierno, ¿pero por qué te llevas campera? Si vos vas al otro lado, que te agarre el otro lado como el otro lado quiere. ¿Se entiende esa lógica? ¿Que es dialógica? ¿Alguien quiere aportar algo más? Conversar es un poco eso, ¿no? Conversar es brindar la posibilidad de conocer y reconocer. Yo voy a hacer un esfuerzo muy grande por utilizar la IA por primera vez, lo lamento con usted que siempre es por primera vez, pero voy a hacer, hice, por ejemplo, en la primera clase, no sé si alguien ya lo escuchó, la gotita de agua que hay en el primer loguito del atleta, ¿lo escucharon? Bueno, sí, Ale, ¿la escuchaste? Sí, sí, está Bueno, bueno. es como que, no sé, por ahí, en 5 años pasa a ser algo normal porque todo el mundo tendemos a hacer eso, que no es difícil, porque le empezás a tirar un par de ideas y te da una propuesta y después la corregís y jugás un montón y aprendés un montón en la producción también. Pero voy a empezar a tratar de hacer cosas para que ustedes cuando no estén en clases, ¿les parece un juego? Que ustedes también puedan pensar en nosotros y nosotras, ¿no? Como que no quede nada más la clase en la clase o cuando me siento a estudiar de la clase, sino desestructurar la clase a las otras cosas. Cuando ustedes estén haciendo gimnasia,
acá los profes de gimnasia, cuando ustedes estén haciendo fútbol, cuando ustedes estén tomando un mate, cuando te vayas a la playa, cuando te vayas, ¿no? Cuando nosotros hagamos las otras cosas que no son lo que estamos haciendo ahora, podamos hacer lo que estamos haciendo ahora con las otras cosas. Y también me voy a permitir, si es que no hay falta de respeto, que cualquiera pueda hacer alguna otra cosa cuando estamos haciendo esta cosa. ¿Sí? O sea, que se agarre Walter y me diga, che, profe, vos sabés que el otro día estaba acá y me acordé y por ahí salta con algo que no tiene nada que ver para todos nosotros, menos para él. Y Walter nos puede decir por qué esa cosa que estaba haciendo, cuando digo cosa, no es una falta de respeto, estamos hablando de la cosa, la cosificación filosófica, ¿no? El cosa, la cosa. Porque me parece que un poco la idea va ahí, porque si no escribimos con la mano y borramos con el codo, que tantas veces yo he hecho y pido perdón siempre. Entonces, nada, la educación física que conocemos hoy fue siempre igual. Eso es neutral, es objetivo, es natural. Yo les puse una imagen al fin de la clase, que la hice yo, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo, con la salud, con el deporte, con el rendimiento, con la formación física, con el equilibrio constante, con la fragmentación del conocimiento, con los deportes, con la preparación, con la construcción lógica de las prácticas, la praxis, de la cual tanto hablamos, ¿no? Y no nos podemos olvidar entonces que cuando nosotros hacemos epistemología, aunque todavía no hayamos hablado de este gran concepto, nosotros estamos hablando de que no nos podemos olvidar, pero a la vez nos tenemos que distar al vacío en que el deporte es un fenómeno cultural, no es un fenómeno deportivo, en que la educación no es un producto de instrucción, es un fenómeno cultural y social, económico, ¿no? Y que a la vez, cuando nosotros abrimos un espacio para la cultura física, cerramos un hospital. Por tanto, nuestra ración importante en la sociedad no es tanto la curación, sino la profilaxis. Somos nosotros conductores profilácticos del mundo. Si nosotros abrimos espacios para la cultura física, si nosotros abrimos espacios para los deportes, si nosotros abrimos espacios nosotros cerramos salitas. La sociedad deja, y no en la tercera edad, en la adultez sobre todo, deja de ir al médico, deja de ir a la médica curativa. Y que incluso va un médico con sonrisa, porque cuando vos vas a un oftalmólogo, cuando vos vas a una endocrinóloga, vos vas triste, porque estás pensando lo peor, porque entraste y te dijeron, che, tenés algo, está medio borroso, anda acá, y te empiezas a hacer un mapeo por todos los hospitales de la zona, te dicen, no, anda este que sabe, no, pero este no, no sabe este, le pasó tal cosa, anda este, pero cuando vos practicás actividad física sistemática y lo haces con tu propia perspectiva, con tus propias ganas, dejás de ir a esos lugares. Porque la actividad física, el ejercicio físico y el dominio del cuerpo son hechos preventivos de la sociedad. Entonces, ¿cómo incursionar en eso? ¿Cómo incursionar para nosotros en esta propuesta que no es la meramente competitiva, aunque también esta pueda resultar exitosa? Para eso, nuestra asignatura busca en principio que nosotros podamos comprender qué tipo de conocimiento producimos nosotros. ¿Me ayudan? Conmigo, por favor. A ver, vamos. Voy para arriba cuando inspiro, ¿eh? Mantengo una vez más, porfa. Somos diferentes. Somos otros a los que éramos recién. Fue solo un instrumento de ventilación. Mirá, Noelia y Janel, me cambió el tempo. Me cambió la hiperquinesis con la que venía hablando. Profilaxis, prevención, relajación. Me relajé. Y seguro que los relajé a ustedes. Entramos en otro concepto. Repito, hay que comprender qué tipo de conocimiento producimos nosotros como hegemonía en la educación física. Nos invita a parar, a reflexionar,
a detener el paso. Y entonces así los invitamos en esta asignatura a superar los enfoques que exclusivamente han sido biologicistas, reduccionistas, atomistas, médicos, singulares, para proponer un espacio más pluralista, un espacio de conversación, un espacio plural, un espacio de construcción colectiva y por sobre todas las cosas, un espacio innovador. Lo que estaba abierto, lo cerré para volver a abrir otra cosa. Entonces, nos va a permitir integrar dimensiones de lo que nosotros somos humanamente para constructos sociales y sobre todo ecológicos. ¿A qué nos invitamos? Escuchen bien lo que dije. ¿A qué nos invitamos? A construir una mirada más amplia, pero por sobre todas las cosas y que son inconmensurables, a responsabilizar nuestras acciones futuras, profesionalmente hablando. Tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Vamos a ver una película sobre todo. No sé si alguno la vio en clase, si la vio en la vida, pero nosotros la vamos a ver en clase, que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Alguien la vio? ¿Nadie? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es una película vieja, que es muy interesante, ¿no? Que en medio de esa producción muere alguien. Y muere alguien a causa de un montón de situaciones culturales y sociales, pero hay una culpabilidad de esa causa de muerte, que es algo encima en un adolescente que nadie espera y que nadie tolera dentro de la lógica. Y ahí nosotros vamos a tener que jugar con eso, con cómo distribuimos los roles de esa película ante la culpabilidad. Y van a empezar a surgir los debates más axiológicos y transversales, como por ejemplo el que sucedió ayer. No sé si escucharon las noticias que en España una adolescente fue robada de sus hijos, de sus padres, violada, cruelmente violada durante muchos años, y de la cual se intenta suicidar hace, creo que en el 2019, 2020, se tira de un quinto piso, si no me equivoco, y queda hemipléjica. ¿Conocen la historia? ¿Sí? Sí, yo lo leí Sí, ayer, profe. profe, Mm. que pidió la eutanasia a la chica, pidió que le ponga y el padre le inició un juicio porque no aceptaba la decisión que la chica estaba tomando. Ajá. Y un Estado, como dice Josefina, que le da la eutanasia después de mucho tiempo porque termina convenciendo a los padres de que realmente nada, era su propia decisión y lo iba a hacer, ¿no? Em, entonces, y bueno, ayer se produjo el deceso de la persona, ¿no? ¿Cuánto tenemos que debatir al respecto, ¿no? Pero sin posicionamientos firmes. Escuchar a ella, escuchar a la sociedad, porque cuando ella se tira al quinto piso y se acaba por ahí, o cuando lo vuelve a su familia y se acaba toda la tortura que había vivido, hay otras niñas viviendo esas torturas en esta actualidad. Pero no es que eso pasa en España, eso pasa en tu ciudad, eso pasa en mi ciudad. Y muchas veces nosotros, de una u otra forma, sabemos que cosas pasan. Muchas veces en Argentina hay un monumento casi en la juventud de los barrios populares con el tema de la droga. Ustedes saben, chicos, estos, ¿no? Muchos chicos, muchas chicas, sobre todo jóvenes, para poder tener cosas que no tienen materiales, están yendo a estos campos que son de concentración para vender drogas, el narcomenudeo. Y muchos sabemos que eso está pasando. Muchos sabemos que eso está pasando. Porque sabés que alguien consume de forma, nada, bien, pero sabés que le compra a alguien. Y vos sabés que alguien le está comprando, que ese alguien que le está comprando, alguien se lo está vendiendo. Y que esa persona que le está vendiendo es de un cártel. Entonces, todas esas cosas nosotros las tenemos que saber. Y no podemos cerrar los ojos frente a eso, porque eso es el futuro nuestro. Pero más, ese es nuestro presente. Ese es el presente de nuestra juventud, es que nosotros le damos clase en la educación física.
Y dije barrios populares porque está muy metido en nuestros barrios populares, pero también digo todos los barrios, porque los máximos consumidores son las personas que tienen un poco más que la media para poder comprar eso, que son excesos de la sociedad. Entonces, ¿cómo combatimos eso nosotros desde acá? No estoy diciendo que nos hagamos agentes de la oficialidad, no, no, desde nosotros. Bueno, tomando responsabilidad sobre las prácticas profesionales. Nuestras prácticas profesionales son inclusivas. A mí me duele una cosa así, pero nuestras prácticas de la educación física pueden sanar esto, chicos. Nosotros no somos una curita para la sociedad. Nosotros no somos un químico, no somos una vallaspirina para la sociedad. Nosotros somos el remedio de la sociedad. Nosotros tenemos el poder para solucionar un montón de cosas. Para solucionar un montón de cosas. ¿Las tenemos que hacer? Tenemos que agarrar esas herramientas y las tenemos que poner en valor de las cosas importantes. Aunque también tenemos que dejar de que nuestros deseos, ustedes por ahí, que algunos tienen deseo, no, yo quiero ser técnico de un juego olímpico, voy a llegar, yo quiero llevar todo, eso está perfecto. Pero no nos olvidemos la otra parte, porque conversar también es conversar con el cuerpo. Y cuando uno conversa, no se calla como Alejandra que recién, o Ale, que recién habló cuando alguien no estaba. Yo llamé a alguien que no recuerdo, no estaba y ella abrió el micrófono. Ella vio la necesidad de hablar y después participó. Pero muchos de ustedes tenían la necesidad de hablar y se callaron. Y sabían que si a alguien se le abrió el micrófono. Pero habló ella. Tenemos que hablar, compañeros. Tenemos que hablar como miembros de una comunidad basada en principios humanos. Nosotros somos educadores. Y los educadores hacen el bien a la sociedad. Y el educador nunca, jamás puede mirar para atrás. Nadie les va a sacar el título por eso. Pero cuando usted vuelva a su casa, si mira para atrás, se va a sentir que no está dando todo lo que puede dar. Entonces, esos problemas humanos, esos problemas de drogadicción, esos problemas de trata, esos problemas de alcoholismo, esos problemas de juegos, que eso ustedes sí lo van a palpar en la educación física en la escuela. En la escuela, yo no sé si están haciendo práctica, los chicos salen y taca, taca, están jugando al Bed Warrior, están jugando a este, al otro. Eso es un pecado para la sociedad. Hay que jugar con el otro, hay que empujarse, hay que abrazarse, hay que arañarse. Hay que venir los padres porque los chicos se pelean en la escuela, pero no hay que jugar. No es que está prohibido porque el chico no tiene la posibilidad, está prohibido porque eso lo lleva a un mal peor, es una droga. Hay gente que muere, hay gente que después no le permiten entrar a los casinos porque tienen problemas, hay gente que todo lo que puede hacer con su propio dinero, con su trabajo, lo pierde en un día, en un lugar. Siempre gana la banca. Nosotros somos profes, no podemos jugar nosotros, no nos podemos dar el lujo a jugar. Podemos jugar a los juegos de mesa, pero vos tenés que combatir con un juego de mesa el juego del bet. Ese es nuestro secreto. Nosotros tenemos esa herramienta. En llamar a los pibes y las pibas y decirle, hoy vamos a jugar este juego, pero ese juego te tiene que generar más motivación que jugar por ganar plata. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Ah? Ahí está el secreto de la educación física, ahí está el conversar. Yo le tengo que dar al otro lo que quiere para que ese otro me dé lo que yo quiero, que deje de jugar. Y ahí es cuando yo digo, tenemos que mirar con la epistemología de la educación física una mirada más amplia, que tiene que ser responsable de nuestras prácticas profesionales. Bueno, vamos a hacer un juego, ¿les parece? Cortito, cortito así, rapidito, como quien dice, como para ir despidiéndonos, pero poner en construcción todo lo que venimos hablando. Vamos a llamarlo mitos y verdades de la educación física. Hasta acá estamos, llevamos 4 años preguntándonos un montón de cosas, muchas cosas que las hacemos y decimos, esto es un mito, esto no es así, pero muchas que decimos, sabemos que es un mito, pero no sabemos cómo refutarlo. Decimos, esto no hay que hacerlo. Y te dice, no, tenés que estirar, tenés que agarrarte el muslo, pero la otra pierna la tenés que flexionar. ¿Por qué? No, bueno, pero me lo dijo el profe de mecánica, porque... ¿Por qué? ¿Cómo refuto yo eso de que digo que no hay que hacer para que cuando el otro me pregunte por qué, yo saber teóricamente poder justificarle tal cosa? No es fácil, ¿no? Entonces, para poder jugar, vamos a hacer así. Vamos a utilizar
A mano, vamos a hacerlo así, a ver. Cuando levantamos es que estamos de acuerdo, cuando levantamos la mano, ¿les parece? Y cuando no levantamos la mano es que es como si fuera una manito para abajo. Reacción rápida. La idea es que yo digo una palabra y ustedes levantan la mano y la dejan levantada o bajan la mano. Cuento la cantidad de personas que vemos ahí pensando esas cosas y después vemos qué hacemos, ¿les parece? Bueno, vamos con la primera. ¿Estamos todos en cámara? Sí. La primera dice. La educación física es principalmente práctica. ¡Wow! Tres personas. ¡Wow! Bueno, piensen en cómo podemos nosotros refutar esa idea. A ver, los que levantaron la mano, sucintamente, ¿por qué es eminentemente práctica la educación física? Creo que Sofía, ¿no? Sofía, vos tiraste la mano de arriba, ¿no? Sí, ahí Sí, va. sí, sí. A ver, ¿por qué es eminentemente práctica? Ailén te va a refutar. Para mí, pues, es trabajo con el cuerpo, o sea, principalmente. ¿Por qué trabajo con el cuerpo principalmente? Bien. A ver, Ailén, ¿por qué no levantaste la mano? Porque yo creo que también entra lo cognitivo. Ajá. Esteban, hace una sinapsis, meter en la licuadora las dos cosas y justificar las dos, a ver. Eh, o sea, es las dos igual. A Puede ver. ser física porque, bueno, para hacer educación física tenés que poner el cuerpo, pero también influyen un montón de otras cosas, como dijo Aiden, lo cognitivo, lo psicológico, las percepciones. Ok, vamos con la segunda. Interesantísima. Sin teoría, no hay buena práctica. Dos, tres. Sin teoría no hay buena práctica. Les hago una pregunta para que alguien la responda, ¿eh? Vamos con Ignacio. Ignacio, la respondés vos. A ver, ¿qué viene primero, la teoría o la práctica en la humanidad? Yo creo que primero viene la práctica. Al principio de la humanidad primero viene la práctica. Total. Y Entonces, después de ahí se va regenerando lo que es la teoría y eso. Pero pienso que los dos son importantes igual. entonces, si primero viene la práctica, que estamos de acuerdo todos los que estamos acá, ¿qué es la teoría? Algo que viene a refutar o a darle un sentido a eso, lo que es esa práctica que estamos dando, haciendo. Perfecto, perfecto, Ignacio. La teoría, entonces, para la ciencia es la puesta en valor de una práctica. Cuando se hace un reglamento deportivo, Ignacio, ¿qué deporte te gusta o el que más te gusta? Muestra boxeo y ¿Boxeo? sí. Bueno, vamos con el boxeo. Cuando se hizo el primer reglamento de boxeo, ¿la gente ya boxeaba? Y sí, seguramente que sí. ¿Sí? ¿Ya tenía reglas? Y algunas seguro que sí, reglas informales, supongo. Claro. Entonces, ¿por qué se hizo el reglamento, que es una teoría? Y para encuadrar todo lo que sería para llegar a un deporte o algo. Perfecto. De 10, de 10. Vamos con otra. ¿El rendimiento es el objetivo central de la educación física? Muy bien. Nadie, ¿no? Perfecto. Si hubiéramos preguntado esto en las primeras clases de educación física, ¿no? Cuando empezamos, el profesorado hubiera cambiado brutalmente. Em, Ahora, ese cuerpo que ahí entre las dos ahí se entrenzaron y se empezaron a pelear ahí humanamente, de cuerpo, de cognitivo, como si el cuerpo no pensara, pero como si la mente no fuera parte del cuerpo. Olvidémonos de esa retórica. Ahora, ¿el cuerpo puede medirse objetivamente? Es una pregunta, ¿eh? ¿El cuerpo puede medirse objetivamente? ¿Levanto o no levanto? Bueno, hay bastante criterio holgado y definido. Ahora, todas las prácticas corporales que se practican, ¿producen valores? ¿Sí? Es mano arriba.
todas las prácticas corporales que se producen, ¿generan valores? Valores humanos, ¿no? Axiología. A ver, ¿por qué no? ¿Quién dice por qué no? A ver, ¿por qué no levantaron nadie las manos? A ver, quiero escuchar eso. Kevin, vas vos, ya que utilizamos la dedocracia. Contanos, Kevin, ¿por qué no levantaste la mano? ¿Por qué todas las prácticas no producen valores? Bájale. ¿Qué vas? De vuelta, Kevin, que no te escuchamos. Eh, hola, hola. Sí, sí, te escuchamos, ahí sí, ¿Se ahí sí. escucha? Sí, 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 perfecto, hermano. ¿Prácticas en cuanto a deportivas o prácticas en general? Prácticas corporales. Y no levanté la mano porque estaba leyendo acá el campus, así que no le... Entonces estaba más concentrado en lo que estaba leyendo en el campus que en lo de la clase ahora. O sea, que vos decís que sí, producen. Sí, sí, Un, sí, e- producen valores. un ejemplo, a ver, concreto de una práctica cualquiera que que genere producción de valores. Y yo creo que el fútbol, el hecho de que cuando, o sea, uno muchas veces pierde, se frustra por el hecho de perder, pero a través del haber perdido se aprende el por qué se perdió. Entonces se busca mejorar en eso, en el por qué perdí, qué fue lo que faltó. Bien. Y Sí, no quedarse en rendirse de que no, perdí, no puedo ser mejor hasta acá es mi límite, no, sino que se puede ir más allá, a que se puede mejorar. Siempre uno está mejorando. ok. Nosotros más pensamos en la palabra valores como los valores humanos, solidaridad, dignidad, humanismo, internacionalismo. En ese sentido de los valores, a ver, alguien que compruebe con otra práctica como la que dijo Kevin y que esté generando valores al momento de producirse. Noelia, a ver, decinos una, a ver. No estás prendido el micrófono. Por ahí estás hablando, pero. Yo lo llevé más al hecho de que, o sea, cualquier práctica corporal, en el sentido del respeto, en el respetarse uno mismo, en el poder, no sé, se me ocurre ponerle la gimnasia artística, ¿no? No Ahí sé, va. por ahí. No es solamente el hecho de hacerlo, sino de también de relacionarse con el otro, de respetarse, respetar los cuerpos, respetar el espacio, respetar el tiempo de cada uno. Creo que en eso, cualquier práctica impone, o sea, trae los valores, ¿no? Tiene involucrados los valores. Mm, perfecto. Toda práctica tiene un valor en el medio. Incluso las prácticas individuales, la disciplina, ¿no? El otro día en la plaza de donde yo vivo había una persona jugando, estaba con el perro sentado, una persona adulta como nosotros, sentado y estaba jugando al ajedrez. Y yo estaba corriendo justo y vi que estaba sentado a un lado, después estaba sentado al otro lado. Estaba sentado a un lado, después estaba sentado al otro lado. Y te estás jugando individualmente, ¿no? ¿Qué valor estaría puesto en juego ahí? En esa persona que jugaba a doble juego con uno mismo. A cualquiera le estoy preguntando, ¿no? La superación. Sí, no sé si es un valor, la superación es algo sí, pero yo diría la disciplina, ¿no? Porque, ¿qué disciplina hay que tener para jugar vos solo, poniéndote otro rol, sabiendo lo que vos vas a hacer para combatirte lo que vos mismo haces, ¿no? Qué fuerte. Ahora, una que se relaciona más con la epistemología. ¿La ciencia es neutral? Sí, levanto la mano, no, dejo la mano abajo. ¿La ciencia es neutral?
Ángel dice que sí, el único. El resto dice que no es neutral. Buen debate, ¿eh? Buena conversación nos puede generar esto. Porque otra cosa hubiera sido, ¿la ciencia debería ser neutral? ¿No? Porque les dije, no hay mujer en la ciencia. Los proyectos, en el CONICET, les digo algo, Ángel, te digo una cosa, en el CONICET todavía no ha existido una investigación desde su creación de educación física. ¿Vos lo creés eso? O sea, increíble, increíble. No te digo, no, hay menos de 100 en 90 años, no, no, no ha habido un proyecto que ganó en educación física, en el CONICET, que es como nuestro estandarte, ¿no? Bueno, cuando uno habla de un conocimiento válido, la respuesta es ¿cómo lo medís? ¿No? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿el conocimiento verdaderamente válido es aquel que puede medirse, percibirse como tal? Sí, levanto la mano. No, dejo la mano abajo. Ángel dice, Ángel está disyuntivo, está bien. Dice que tiene que medirse para ser eh, válido. A ver, porque Ángel dice que sí. En vez de preguntarle a él, le pregunto al resto. ¿Hay algún conocimiento que pueda no medirse pero ser válido? ¿Cuál? A ver, los escucho. ¿Quién puede decir un conocimiento válido pero que no se pueda medir? Para refutar la idea de Ángel y mía. Que el universo es infinito. ¿Por qué decís que eso no se puede medir? Y porque no se puede medir. ¿Cómo Es que no se puede? infinito. Y cómo sabes que, vos decís que porque es infinito no se puede medir porque no hay una regla tan larga que crezca todos los días para poder medir el infinito? Pero la infinitud es una medida. Es la medida que no tiene medida. Otra vez, me gustó la de Esteban. Otra vez. Ah, creo que en el chat también están hablando, siempre me olvido el chat de esto. Bueno, pará, no te vayas todavía. Ah, 8:40. Son recién entonces Josefina ya se fue porque me dijo a las 8:40. Sí, profe, ya se fue. Uf, entonces nadie escribió todavía. Bueno, mala mía. Porque me escriben. Pará, no te vayas. Alguien me está escribiendo individualmente. No, no te vayas. Pará. Vamos a hacer una cosa. Nosotros cuando hacemos un parate acá, cuando nosotros pactamos esta clase, se pactó hace un año y quedamos a hacerla a las 7:30 de la mañana. ¿Sí? A mí desde el YURP me dijeron, no, vamos a cambiarla a las 8, es muy temprano, los estudiantes. Yo le dije, bueno, se los pregunto a los chicos. ¿Sí? Yo no tengo problema en hacerlo a las 8 de la mañana, ningún problema. Además, hasta me favorece, digamos, está tan temprano. ¿Quieren ustedes hacerlas de 8 a 9 y tanto o la quieren dejar a las 7:30? A mí me favorece este horario que estábamos, que tuvimos la clase hoy, no sé lo demás. O sea, no tengo problema en cursar este horario. O Profe, sea, a mí en particular se me complica mucho con el horario de entrada al colegio de mi hija, así que si es claro, a las 8, para mí es mucho más, el tema Es, es es mejor, ese, digamos. de mis A mí me pasa compañeros. lo mismo que Janet, me complica con el horario de entrada de mi hijo del colegio. Pero si es a las 8 estaría buenísimo. bien. O sea, podemos hacer lo siguiente, ¿qué les parece? A ver si te parece, Fabri. Arranquemos a las 8, pero por ahí si alguien colinda, por ahí que lo máximo que vamos a estar es hasta las 10. Pero si alguien se tiene que ir un poco antes, demos un permiso, en vez de 15 minutos, de 20 minutos para decir, profe, me voy, ¿les parece? Y después miran ese pedacito de la clase. ¿Están de acuerdo? No, no quiero imponer nada, ¿eh? Vamos a hacer así, levantamos la mano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los que están de acuerdo con que modificamos a las 8? ¿Sí? Ok, joya, les agradezco un montón porque sí sé que hay gente que tiene hijos y demás y todos generalmente entran menos de las 8. Entonces, Profe. sí, te escucho. Ah. Entonces, en el caso de que sea a las 8, bueno, va a ser a las 8, me puedo retirar, puedo avisar por el tema de trabajo, yo digo, porque yo entro a las 10.
Claro, por eso, 15 minutos Me antes te retiro podés ir, un 20 ratito minutos, antes. pero siempre avísame, Noelia, ¿sí? Ok, Siempre listo. tac, tac, profe, ya voy saliendo que tengo, listo, entonces, como quedó ese margen medio Más, raro, más que perfecto. nada por el tema de la cámara, porque en realidad puedo seguir conectada. Sí, 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 no, está bien. Igual siempre al final vamos a estar haciendo alguna actividad y demás, con 1 hora y media, 1 hora 45 estamos perfectos. Ok, gracias. Entonces yo voy a cambiar en la novedad, en la noticia, voy a poner 8, en el link le voy a poner 8, en todos los lugares que aparezcan 7:30 le voy a poner 8. Después si alguno tiene algún problema y demás, me vuelve a mandar un mensaje y lo podemos reactivar. Bien, bueno, vamos con una. ¿La educación física debe adaptarse al contexto social? Mano arriba, sí. Profe, ¿puedo repetir si la Repito. educación física puede? Adaptarse al contexto social. Ok, ok. Por tanto, no puede haber un docente que prepare la misma clase para el primer grado de una escuela que de otra escuela. Por lo tanto, en una misma escuela de un primer año no puede ser lo mismo la clase de la comisión, que es a las 8 de la mañana, que la de las 3 de la tarde, ¿no? Por lo tanto, en la misma escuela, al mismo turno, no es lo mismo una clase para 17 estudiantes que para 40, ¿no? Por lo tanto, no es misma la clase para una comisión de la misma escuela, del mismo turno, del mismo horario, de la misma cantidad de personas, pero que prevalezcan más las féminas que los varones. Pero por lo tanto, o sea, si nosotros decimos que el contexto social determina, la clase es única para cada quien y tiene que ser modificada para tal. Qué loco, ¿no? El proceso de individualización que tan poco seguramente abordaje hemos tenido en esta carrera. Y por último, te pregunto, la fuente, eso que acumula cosas, o sea, ¿es una fuente de conocimiento la experiencia personal? ¿O la experiencia personal de cada quien es una fuente de conocimiento? Son conocimientos, entonces, son conocimientos válidos las experiencias de los sujetos. Tremendo. Bueno, ante todas estas cosas, ante todas estas cosas, compañeros y compañeras, estudiantes, futuros profesores, profesoras, siempre necesitamos refutar. Lo que nosotros hicimos hoy es jugar con posicionarme. Qué fácil, ¿o no? Levanto la mano, bajo la mano. A lo sumo, lo más difícil es si el profe me pregunta cómo lo... Ahora, ¿cómo para cada cosa que hacemos vamos a lograr refutar? Ignacio, Brisa, Ailén, Ángel, Esteban, Benja, Ale, José, Nahuel, Sofía, Denise, para todos nosotros no basta en esta asignatura con que yo me anime a levantar la mano. A veces para algunos van a necesitar más tiempo y la variable de tiempo la tenemos, 16 semanas. A veces lo van a hacer más rápido. Necesitamos, antes que decir sí, justificar lo que tenemos. ¿Les parece? Es como la condición sine qua non para poder atravesar la epistemología. No, sí, sí, no, 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 para, pienso. Paro, pienso. ¿Sí? No. ¿Por qué? Si no tengo un por qué, es un ni. No me la juego. No prejuzgo. Juega Argentina con, ¿cómo se llama? Mardituaño. No sé cómo se llama el país con el que jugamos. Benjamín se ríe. ¿Cómo se llama? Con el país que jugamos, que seguramente no lo sé ni ubicar en el mapa, que queda en Europa, ¿no? ¿O en África? No te escuché, Lucas. Creo que es africano. Creo que es africano. Y sí, Mauritania creo que es. Creo, Mauritania, ni vi tampoco. entre Marruecos y alguien, ¿no? Puede ser. Por ahí.
¿Quién va a ganar el partido? En epistemología alcanza la experiencia, porque vos a quién mirás, al 9 de ese país que no me sale el nombre. Vos lo mirás al 9 y decís, ¿quién es el 9? ¿Dónde juega? Literalmente juega. Pero por otro lado decís, che, está al lado de Marruecos. Si está al lado de Marruecos, fútbol tiene que tener, porque Marruecos aquí son unos bestias. Si están al lado de Marruecos, están cerca de España, ¿o no? Entonces, alguna mira, capaz que el 9 juega, no sé, en el Inter, no sé. Bueno, justo en el Inter no, porque sabemos quién es el 9, pero por ahí juega en Inglaterra, pero no lo conocemos. La experiencia nos dice que, pero epistemológicamente, ¿cómo podemos saber quién va a ganar? Pero bueno, eso no lo podemos definir, porque esto no es magia. Pero por lo menos sí podemos definir, y esta es la palabra precisa, probabilísticamente, ¿quién va a ganar? ¿Quién tiene más probabilidades de ganar y por qué? ¡Wow! Podemos sacar las probabilidades con la ciencia de quién va a ganar. ¿Es difícil? Sí. De la misma forma que, ¿cómo está el clima allá, Melissa? ¿Me escuchás? ¿Cómo está el clima allá donde estás vos? Hace frío, mucho ¿Y qué frío. más? ¿Cuántos grados? Mm, ahora la sensación térmica es de 3 grados. 3 grados. ¿Y qué viento hay? ¿Tenés el viento ahí? Poco, no hay viento, 24 kilómetros por 24 hora. kilómetros es poco viento. ¿Y cómo haces si tenés que ir a la panadería? No vas. No. O te obligas. Bueno, eso es probabilidad. 24 grados. 24 grados es la realidad. Ahora, yo quiero, Melissa, vos que mires eso y que me mires a las 5 de la tarde. Decime a las 5 de la tarde qué vientos va a haber y qué temperatura va a haber. Eh, Me parece que a las 24. Creo que 20 ahora kilómetros. hay 42. No, 20 kilómetros me sale. 24 kilómetros por hora ahora el viento y es 20 kilómetros a las 5 de la tarde. De vuelta, a ver que no lo escuché bien. 24 kilómetros por hora el viento ahora y a las 5 de la tarde 20 kilómetros por hora. Buenísimo. Va Bueno, bajando va a bajando. medida que va creciendo, sí. Bueno, mirá, yo estoy acá en el mío, donde yo estoy ahora. Tenemos 22 grados y un viento de 7. Y a las 5 de la tarde vamos a tener 25 grados, 15%, 60% de precipitación, o sea, va a llover, y 11 de viento. 8, perdón, 8. Ahora, acá va a llover, por ahí un poco más brusco que lo que va a pasar allá. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabemos que va a llover? ¿Y cómo sabemos que ya sabemos que va a llover? ¿Por qué se sabe? Ahí está, ahí Luca mandó también eso. Eso es una probabilidad. ¿Pero qué es la probabilidad? La probabilidad es porcentual. Por tanto, siempre va a haber, no existen 100% de probabilidades. Jugar al 27 rojo, no existe. Siempre va a haber por lo Ujú. menos un 0,1%. Ah, perdón, ¿alguien iba a decir algo? Siempre va a haber un porcentaje de algo que no va a pasar o que va a pasar lo contrario. Pero ese porcentaje, pongámosle que sea 1/99, es menor. Por tanto, lo otro va a pasar. ¿En cuánto? En 100 veces. En 100 veces de días como este que me planteé que va a pasar esto, 99 le va a pegar. ¿Qué hace que 99 veces le pegue? Variables. Variables. Control de variables. De las controles de variables viene la física, de la física viene la matemática, de la matemática viene la estadística, de la estadística viene la percepción, de la percepción social actual vienen las leyes físicas, de las leyes físicas vienen los principios, de los principios vienen las categorías, de las categorías viene el pensamiento científico, del pensamiento científico nuevamente vienen las personas arman las probabilidades.
aunque las armen los autómatas, la inteligencia artificial o las computadoras o la informática. Las personas modificamos eso para que los autómatas, basados en variables que fueron basadas por personas, en indicadores precisos, determinen eso. Ese juego es el que va a decir qué porcentaje tiene Argentina de ganar el partido siguiente. Ojo, va a ganar, pero si se enfrentan 100 veces, seguro una por lo menos va a perder. Nosotros como científicos, nosotros que enarbolamos el conocimiento científico, tenemos que luchar porque esas variables estén justificadas. La del clima está súper justificada, ya la sabemos. Sabemos cómo salir el día. Por ahí, en el caso concreto, ustedes saben que siempre está más o menos igual y siempre está siempre para campera, pero por ahí en un clima que tiene los 4 climas bien marcados o los 4 epicentros bien distribuidos, por ahí tenga que preguntarle a alguien cómo salir, si con camperita, si con abriguito, si puede ir en OJ a comprar a la panadería o no. Ese secreto es el que nos tiene que fortalecer a nosotros en esta asignatura. Dejo el micrófono abierto para alguien que quiera compartir algo de la clase, preguntas, sugerencias, percepciones. Bueno, el silencio dice mucho también. El silencio habla y es importante. En algún momento los voy a empujar a que hablen porque hablen. Esta es una asignatura difícil. Incluso es difícil de aprobar. Y es mucho más difícil de promocionar. Pero es muy fácil de quererla. Yo apelo a eso. Que el que esté en un final y se haya enojado por no promocionar porque creía que haya, por lo menos tenga una sonrisa de decir, mira, no me importa si aprobé o no aprobé, estuve triste por un tiempo, pero yo aprendí. Yo soy otro después de esto. Y yo creo, tengo una probabilidad del 51% que tengo el conocimiento suficiente y la experiencia como para poder hacer que ustedes cambien en 4 meses su postura o en su defecto que la puedan justificar. Creo en mí, creo en la asignatura, que hace 10 años que la estoy cambiando, creo en los materiales didácticos, pero por sobre todas las cosas creo en ustedes, que ya los conozco, a cada uno, que sé sus deportes, que recuerdo sus experiencias, no a todos, me faltaron algunos ahí que estoy viendo eh, nada, en qué comisión habían estado. Entonces, como último, yo les digo, la epistemología no es solo una construcción científica, también se puede posicionar en el arte. Y antes de despedirnos, yo les voy a regalar un poema, un poema muy importante que marca de otro uruguayo que se llama El amor, las mujeres y la vida, el texto, que el texto se llama No te rindas de los 90 y dice así, los 90, ¿no? Y dice, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo,
porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Por último, les pido permiso para, como estuvimos de paro, no, como estuvimos de feriado, voy a subir esta clase en vuestra comisión y en otra comisión que no tuvo, ¿sí? Así que les pido permiso por eso que van a aparecer ahí solo a fines informativos esta clase y sus dichos en otra comisión. Ya tomé la asistencia de todos y todas, les mando un abrazo enorme. Ya pueden leer la clase número 2, por favor, empiecen a leerla y la semana que viene nos encontramos para seguir diseñando sobre esta asignatura. Chau, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Chao, profe, profe, gracias. que tenga buen fin de. Hasta luego, profe.